Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que desde mi perspectiva y conocimiento y práctica en el área clínica en enfermedad renal, considero que es súper importante eh, mencionar y hablar sobre este tema. Sin embargo, es un tema que muchas veces llega a ser un poquito olvidado, ya que ha sucedido y he podido denotar que una vez que los pacientes reciben el trasplante renal, tanto pediátricos como adultos, no se les da un seguimiento ni un tratamiento nutricional muy puntual para el trasplante. La mayoría de las veces, una vez que reciben el trasplante, se quedan con la idea de que ya están curados de la enfermedad renal y es todo lo contrario. Y realmente en el área de pediatría hay poca información relacionada al tratamiento nutricional en los niños con trasplante y por lo tanto es un tema que requiere todavía investigación y más puntualidad en el área clínica. Aquí les pongo esta pequeña caricatura sobre el trasplante renal que está diciendo el riñón a otro, te voy a extrañar, amigo, y le dice el otro, no hay problema, es por una causa noble. Donar nos va a ayudar, donarte nos va a ayudar a salvar una vida. Y el otro enojado le dice, ay, yo creí que tú ibas a ser el donado. No, ¿cómo crees? Que a mí me gusta aquí. Y es justamente la caricatura de los riñones del paciente que va a donar eh, a otra persona. Como les mencioné hace un momentito, el trasplante renal no es una cura para la enfermedad renal. Es un estado de la enfermedad renal crónica a pesar de que haya mejoras en la tasa de filtración glomerular o en otros marcadores del daño renal. Y por lo mismo que sigue siendo un estado de la enfermedad renal, se tiene que tratar todavía como al paciente como un paciente que tiene una patología de base, la cual se tiene que seguir monitorizando, dar seguimiento, tratamiento y continuar con apegadas restricciones si son necesarias y no permitir y no llegar a estos argumentos de decir, ya estás trasplantado, tienes la libertad de comer absolutamente todo lo que tú quieras porque la funcionalidad renal ya está estable. No es lo más recomendado, ya que esto va a provocar en un futuro que la supervivencia del injerto sea menor de lo esperado. En pacientes pediátricos se espera que mínimo tenga una supervivencia de 10 años un injerto. Sin embargo, si en el periodo de post-trasplante, el periodo agudo, que son los primeros 6 meses, un año, y el periodo crónico que llega hasta los 5 años, no se tienen intervenciones y monitoreo nutricional adecuado, junto con, obviamente, todas las intervenciones y el monitoreo médico, entonces la sobrevida del injerto va a ser mucho menor y la presencia de complicaciones y alteraciones de la función renal y pues evidentemente la evolución del injerto van a ser no van a tener los desenlaces clínicos favorables como se está esperando desde un inicio y pues evidentemente con todo el trabajo previo al trasplante se espera que se tenga la mejor sobrevida del injerto. Por eso les comento que hay que de tener un cuidado adecuado del injerto, así como de las probables complicaciones que se puedan llegar a presentar en el periodo
corto post-trasplante y continuar el monitoreo en el periodo prolongado. Y al mismo tiempo tener súper en cuenta la necesidad de seguir monitoreando el estado nutricional, así como la alimentación de los pacientes. ¿Qué hay sobre el manejo dietético de los pacientes con enfermedad renal que reciben un trasplante renal? Pues definitivamente se tiene que tener el monitoreo dietético desde antes de iniciar todo el protocolo del trasplante renal. Una vez que ya lo reciben, se tiene que continuar por los periodos previamente ya indicados. Se llegan a realizar modificaciones alimenticias de acuerdo a los parámetros renales y los parámetros nutricionales incluyendo parámetros metabólicos sobre el estado nutricional, así como composición corporal y crecimiento. Y aunado de esto, pues se debe de dar un seguimiento educativo en relación a la alimentación pre y post trasplante. El objetivo del manejo dietético pues es cubrir con el 100% de las necesidades nutricionales y conforme se va dando el seguimiento educativo, vamos a prevenir que lleguen a tener ingestas dietéticas no funcionales y hábitos de alimentación y hábitos de estilo de vida que puedan llegar a dañar la funcionalidad del injerto. El otro principal objetivo del manejo dietético es evitar o minimizar los efectos secundarios de los tratamientos inmunosupresores, ya que estos en el periodo agudo del post-trasplante están en dosis elevadas y tienen efectos muy importantes sobre el estado nutricional, el estado de apetito y la ingesta dietética. Y estos efectos se van disminuyendo con el paso del tiempo, conforme se van disminuyendo las dosis de los medicamentos inmunosupresores. Sin embargo, continúan los efectos secundarios y todo esto se convierte en un nuevo reto tanto para los pacientes como los cuidadores, en este caso los pacientes pediátricos, y pues todo el equipo de salud que tienen que llevar un monitoreo. En el estado post-trasplante se deben de monitorear diferentes puntos, tanto en el periodo agudo como en el periodo crónico. En relación a la alimentación, se debe de fomentar la ingesta adecuada de alimentos, una alimentación balanceada que nos pueda ayudar a promover el anabolismo, ya que previamente al trasplante, secundario al estado proinflamatorio de la patología de base, que es la enfermedad renal, cuando ya es crónica, cuando ya está avanzada, cuando ya está en un estado de necesidad de un trasplante, pues el estado proinflamatorio puede llegar a estar elevado y esto nos va a llevar a la liberación de citocinas proinflamatorias, las cuales nos pueden promover la presencia de catabolismo y bloquear el anabolismo. Una vez que se recibe el trasplante, pues estamos en un periodo, los pacientes están en un periodo postquirúrgico en el cual el cuerpo necesita recuperar, promover síntesis proteica para poder promover la cicatrización y la recuperación adecuada de las heridas. Aunque las heridas sean de mínima invasión, en el interior del organismo se hace durante la cirugía, el cuerpo lo recibe como un impacto fuerte, heridas, las cuales tiene que recuperar y eso únicamente se recupera promoviendo síntesis proteica. Es por eso que la alimentación es súper importante en el periodo post-trasplante para promover el anabolismo y que no haya ningún tipo de riesgo de infección de las heridas o que no haya una cicatrización adecuada.
Se debe de, junto con los medicamentos, mantener un control de la tensión arterial. Si los pacientes post-trasplantados están teniendo cuadros hipertensivos, entonces tenemos que aplicar las mismas estrategias dietéticas que se utilizan en el paciente con enfermedad renal crónica con estados de hipertensión, como controlar el consumo de sodio dietético. Así también tenemos que regular a través de la alimentación y monitorizar el metabolismo de glucosa y de minerales, mantener un adecuado balance de líquidos y electrolitos y estar muy atentos en la disminución de las concentraciones de fósforo y magnesio, así como el incremento de las concentraciones de potasio y glucosa. Adelantito vamos a ver un poquito más a fondo estos puntos. En el periodo crónico de peso de post-trasplante, pues debemos de enfocarnos principalmente en prevenir o en controlar el incremento excesivo de peso, ya que en el periodo agudo del post-trasplante, los medicamentos inmunosupresores, los cuales incluyen corticosteroides, llegan a provocar el incremento de peso de nuestros pacientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, conforme se vayan estabilizando las dosis de los esteroides, este incremento de peso no debe de seguir siendo exponencial. Sin embargo, no nada más es el incremento de peso, sino que los esteroides también provocan la apertura del apetito. Y muchos pacientes se sienten muy felices al sentir de nuevo apetito y se sienten muy libres de que sus riñones o su funcionalidad renal ya esté estable y entonces ya pueden comer libremente lo que no podían hacer en los periodos previos al trasplante y por lo tanto tienen mayor ingesta de alimentos porque presentan apetito continuo. Entonces, esto del apetito también debe de irse disminuyendo conforme van disminuyendo los esteroides. Sin embargo, esto ya llega a abrirse a un panorama un poquito más psicológico que se debe de tratar con los pacientes, ya que aunque disminuyan los esteroides, ellos continúan consumiendo la misma cantidad de alimentos sin concentrarse en la presencia o no del apetito. Es por eso que en el periodo prolongado crónico del post-trasplante continúan con el incremento excesivo de peso y se debe de ser muy puntual en que el apetito cuando disminuyen los medicamentos debe de disminuir y el apetito que están sintiendo ya es un poco más psicológico que fisiológico. Debemos de cuidar también la presencia de hiperlipidemias, así como hipertensión, porque muchas veces continúan en el periodo crónico, estados de hiperglicemia secundario a los corticosteroides, así como alteraciones del metabolismo mineral óseo, las cuales nos pueden llegar a desarrollar osteoporosis. Entonces, yendo un poquito más a fondo sobre el manejo dietético, lo primero que tenemos que hacer con nuestros pacientes es hacer una evaluación dietética a fondo, hacer un escrutinio de cuánto necesita ingerir nuestro paciente en relación a energía, hidratos de carbono, lípidos y proteína y de acuerdo para cuando ya reciben un trasplante renal, se deben de indicar de acuerdo al 100% de la ingesta diaria recomendada por edad y sexo y hacer ajuste por peso y talla en el caso de que lleguen a presentar sobrepeso o obesidad. Hacer esta evaluación de las ingestas nos va a llevar a a detectar si están dentro de los parámetros recomendados para lo que necesitan o se están excediendo. La mayoría de las veces en el periodo post-trasplante se llegan a exceder de lo que realmente necesitan consumir.
Entonces, aquí es donde tenemos que hacer nuestra intervención dietética junto con una intervención educacional en la cual le tenemos que explicar a los pacientes que no deben de consumir más alimentos de lo que se les está indicando. En aquellos pacientes que una vez reciben el trasplante y la funcionalidad renal se ve retardada, la normalización de esta funcionalidad se ve retardada, entonces, de acuerdo a los parámetros bioquímicos de funcionalidad renal, ya sea concentraciones de creatinina, urea, ácido úrico, fósforo, potasio, magnesio, sodio, cloro, diuresis, proteinuria, todos estos parámetros nosotros tenemos que interpretar de acuerdo a lo que pueda llegar a estar alterado. Tenemos que hacer la intervención nutricional así como la estábamos llevando en el periodo pretransplante. ¿Esto qué quiere decir? Si nuestro paciente pretransplante llegaba a tener elevación de las concentraciones de fósforo y creatinina y urea también continuaban ligeramente elevadas, entonces en el periodo post-trasplante en el cual la normalización de la función todavía no está al 100%, puede llegar a presentar estos mismos patrones de alteración de la función renal. Entonces debemos de tener las mismas intervenciones nutricionales en relación a control de la ingesta de fósforo, así como control de la ingesta de proteínas de origen animal, para evitar que continúen elevadas las concentraciones de fósforo, ácido úrico y creatinina, como ejemplo. Y una vez que la funcionalidad renal comience a evolucionar favorablemente y las concentraciones séricas de los parámetros renales se estabilicen, entonces conforme se vayan estabilizando, nosotros debemos de ir liberando la dieta sin llegar a decir tienes dieta libre completamente, puedes comer absolutamente todo lo que tú quieras. La liberación de la dieta siempre debe de ir a una dieta balanceada con ingestas recomendadas de acuerdo a edad. Y también algo que nos va a ayudar a liberar la dieta va a ser la disminución de los inmunosupresores y sus efectos secundarios. Aquí les puse esta tablita de los efectos secundarios sobre situaciones relacionadas a la nutrición o al estado nutricional o a la alimentación que que se presentan secundario a los tratamientos de los inmunosupresores, como por ejemplo la azatioprina provoca en nuestros pacientes náuseas, vómito, dolor de garganta y alteración en la palatabilidad. Los corticosteroides nos provocan presencia de hiperglicemia, hiperlipidemia, retención de sodio, hipertensión, incremento del apetito y peso, osteoporosis, calciuria, pérdida de masa muscular, presencia de enfermedad úlcera péptica, alteración del estado de concentración de electrolitos y alteración en la cicatrización. El sirolimus provoca hiperlipidemia y síntomas gastrointestinales. Los inhibidores de la calcineurina provocan hiperlipidemia, hiperglucemia, hipomagnesemia, hipercalcemia e hipertensión. Y el micofenonato o el ácido micofenólico provoca diarrea y náusea. Si se dan cuenta, todos estos efectos secundarios pueden tener una intervención nutricional. De acuerdo a los efectos que estén presentando nuestros pacientes, son las intervenciones nutricionales que nosotros tenemos que tener súper puntuales en el periodo post-trasplante en agudo, principalmente. Los efectos secundarios que se presentan con mayor frecuencia son los
relacionados al tratamiento con corticosteroides, así como presencia de náuseas, las hiperlipidemias secundaria al sirolimus, las hiperlipidemias y la hiperglucemia por los inhibidores de calcineurina. Entonces, si nuestros pacientes comienzan a presentar hiperglicemia, presencia de hiperlipidemia, retención de sodio, evidentemente nuestras intervenciones nutricionales tienen que ir de la mano de esto. Si está reteniendo sodio, pues nosotros tenemos que dar las recomendaciones de disminución de la ingesta de sodio, principalmente de alimentos industrializados y el adecuado consumo de agua. Así como si nuestros pacientes están presentando hiperglicemia, pues entonces debemos de controlar el consumo de hidratos de carbono simples. De hecho, está recomendado que en el periodo post-trasplante agudo no se libere en lo absoluto el consumo de hidratos de carbono simples, los cuales son principalmente azúcares, ya que tenemos alteración del metabolismo de la glucosa, se presenta intolerancia a la glucosa, lo que definitivamente nos puede llevar a un estado de hiperglicemia. El monitoreo de estos pacientes debe de ir principalmente en relación al incremento de peso. Evidentemente debemos de tener un monitoreo adecuado de la presencia de todos los síntomas secundarios, de los efectos secundarios a los tratamientos inmunosupresores. Sin embargo, estos efectos secundarios muchas veces se llegan a controlar médicamente ajustando las dosis de los medicamentos. Algo que nosotros nos tenemos que enfocar muchísimo es en el incremento de peso, principalmente en el periodo agudo del post-trasplante. Este monitoreo de peso debe de estar apegado en relación a los ajustes del gasto energético total de cada paciente. No se sabe, todavía no existe real evidencia que nos diga si hay incremento o disminución del gasto energético total en el periodo post-trasplante. Sin embargo, es por eso que la recomendación es indicar el 100% de los requerimientos de acuerdo a la edad. Sin embargo, aunque no se sabe si hay incremento o no del gasto energético, lo que sí se sabe es que se presenta un incremento excesivo de peso, secundario a, como ya les mencioné, mejora del apetito, así como el tratamiento de esteroideos. Esto se presenta, la mejora del apetito se presenta ya que, pues, como les mencioné también, ya hay una disminución de la inflamación sistémica, los pacientes comienzan a sentirse mejor, a tener un estado de ánimo mucho mejor, tener un poquito más de movimiento, ya no presentan todos los síntomas previos que llegaban a presentar como debilidad, fatiga, dolores musculares, pérdida como de las alteraciones en el equilibrio, todo lo que sí se llega a presentar previamente en estados de elevación de concentraciones de urea. Entonces, se sienten mucho mejor los pacientes en el post-trasplante y esto los va a llevar a tener ganas de comer un poco más. Y en el periodo agudo, que es el de los primeros 6 meses, el monitoreo del peso debe de ser constante, no debe de pasar de cada mes que los pacientes acuden a consulta con el equipo de trasplante renal, así como en el equipo de nefrología, debe de pasar también con el equipo de apoyo nutricio para que tengan un monitoreo adecuado del incremento de peso y este monitoreo se debe de continuar hasta los siguientes 5 años en el cual se
estabiliza ya los tratamientos, los medicamentos, así como la función renal y pues todos los riesgos que pueda haber del periodo agudo. No durante 5 años vamos a estar midiendo a nuestros pacientes cada mes. Sin embargo, a partir de los primeros 6 meses, después de los primeros 6 meses del periodo agudo, lo recomendado es cada 2 o 3 meses llevar un monitoreo durante un primer año a los 2 años y a partir de ahí cada 6 meses llevar un monitoreo adecuado del peso, así como de las ingestas dietéticas. Voy a hablar un poquito más del sobrepeso y la obesidad, ya que es un problema muy importante que se presenta en la población mexicana. Lamentablemente en México se tiene poca educación en relación a la alimentación en el periodo post-trasplante. Y esto nos lleva a que los pacientes desarrollan, muchas veces llegan al trasplante ya con un problema de exceso de peso. Pueden llegar con sobrepeso o con obesidad. Y esto evidentemente va a tener una repercusión sobre la funcionalidad del trasplante y a la larga sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de estos pacientes, de los pacientes con enfermedad renal, y que el sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo muy importante desencadenante de cualquier enfermedad cardiovascular. Es por eso que es súper importante tener en cuenta que de las principales intervenciones que debemos realizar es en relación al incremento de peso. Aquí les pongo unos datos de este estudio, el cual reportan que cuando los pacientes, como les mencioné, llegan con obesidad en el estado pretransplante, presentan mayor falla del injerto, así como menor tasa de supervivencia. Y la tasa de mortalidad en estos pacientes incrementa, si se dan cuenta, en los pacientes con obesidad, la tasa de mortalidad es del 12.1% y es muchísimo mayor a aquellos pacientes que llegan al trasplante con un peso adecuado, la cual es únicamente de 5.4%. Aquí les pongo esta información sobre el incremento de peso a los 6 meses de haber recibido un trasplante. Aquellos pacientes en este estudio se encontró que presentaban sobrepeso el 12% de los pacientes y obesidad el 16% a los 6 meses, 17% a los 6 meses de haber recibido el trasplante. La mayoría, bueno, hay pacientes que llegan a desarrollar sobrepeso o obesidad durante el primer mes de haber recibido el trasplante y esto incrementa 22 veces el riesgo a desarrollar sobrepeso o obesidad durante el periodo agudo del post-trasplante. Y también se llegan a desarrollar problemas como síndrome metabólico y evidentemente la presencia de síndrome metabólico va a incrementar también el riesgo de desarrollar alguna alteración cardiovascular y la mortalidad. Este es un estudio que se realizó en el Hospital Infantil de México, en el cual se observa que los pacientes tienen una ganancia de peso significativa a los 2 años de haber recibido un trasplante renal. Y aquellos pacientes que presentan síndrome metabólico, la ganancia de peso es mucho mayor, como lo podemos ver aquí. Los que no tenían síndrome metabólico tuvieron una ganancia de peso de 10 kilos y los que tenían síndrome metabólico tuvieron una ganancia de 14.5 kilos más menos 2.5.
Este incremento de peso, pues se presentó 9.3% desarrollaron obesidad y sobrepeso el 34.3%. Este es un estudio del 2009. Es un estudio evidentemente mexicano en el cual se puede observar que los pacientes incrementan, casi la mitad de los pacientes incrementaron a sobrepeso, y si sumamos, la mitad de los pacientes presentaron sobrepeso, obesidad en el periodo post-trasplante. Este incremento de peso, como ya les mencioné previamente, muchas veces va relacionado, la mayoría de las veces, con los tratamientos inmunosupresores. Sin embargo, también va relacionado con que no se tiene un monitoreo adecuado dietético y se tiene esta creencia de que una vez que ya reciben el trasplante pueden comer lo que ellos quieran. Entonces, en relación al sobrepeso, a la obesidad, pues tenemos aquí que es un proceso multifactorial, el cual incluye factores como dietéticos, principalmente medicamentos, los inmunosupresores, alteraciones metabólicas, la disminución de la actividad física, porque algo también que llega a suceder es que una vez que reciben el trasplante renal, no realizan actividad física, y es una mala creencia que se tiene que no deben de moverse los pacientes una vez que reciben el trasplante porque corren riesgos, y es todo lo contrario. La actividad física es muy importante, ya que nos ayuda a controlar la liberación de especies reactivas de oxígeno, los metabolismos de inflamatorios, y evidentemente sabemos que para controlar el metabolismo de la glucosa, la actividad física es súper importante. A este proceso multifactorial, pues le vamos a agregar que también tenemos alteraciones de lípidos, llegan a presentar dislipidemia, incremento de concentraciones de colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas de baja densidad, así como disminución de las concentraciones de colesterol HDL, elevadas concentraciones de glucosa y de hemoglobina glucosilada e hipertensión. Y estos factores, junto con el incremento de peso, pues nos va a llevar a incrementar el riesgo de presencia de enfermedades cardiovasculares, y entonces cerrar este círculo de alteraciones que nos van a incrementar el riesgo de morbilidad y de mortalidad de nuestros pacientes, así como disminuir la funcionalidad del injerto. ¿Qué estrategias más puntuales vamos a tener para controlar el incremento de peso? Lo vuelvo a mencionar, nada más debemos de permitir que nuestros pacientes consuman el 100% de sus requerimientos, no el 120%, no el 150%. Y esto lo logramos a través de una educación dietética. Tenemos que enseñarle muy bien a nuestros pacientes que los alimentos procesados, los alimentos industrializados, pero deben de ser limitados en la mayor cantidad posible, ya que contienen un montón de sustancias que son edulcorantes, saborizantes, conservadores, que son hechos a base de sales que no ayudan a la funcionalidad renal. Y al mismo tiempo debemos de tener un monitoreo muy apegado para evitar el incremento de peso, evitar esta mala educación nutricional y llegar a detectar
los momentos en los cuales nuestros pacientes no se están apegando a las recomendaciones nutricionales. Aquí les pongo la tabla de distribución de los macronutrientes de acuerdo a edad, cómo se recomiendan para pacientes con enfermedad renal crónica, con la cual se busca cubrir el 100% de sus requerimientos. Entonces, sí pueden notar, hay una diferencia en los periodos de corte de tiempo de 1 a 3 años a de 4 a 18 años. Sin embargo, lo que no cambia es que únicamente deben de cubrir el 100% de su gasto energético total. Otro punto súper importante para poder controlar este incremento de peso es el promover la actividad física. Hay recomendaciones muy simples como que en pacientes pequeños, niños menores de 12 años, se debe de recomendar juegos con actividad física, como correr, jugar a los quemados, saltar la cuerda, andar en bicicleta, hacer diferentes actividades en casa en las cuales tengamos activos a los niños y no nada más estén frente al televisor. Esta recomendación de actividad física para pequeños debe de ser mayor o igual a 1 hora por día. Y es muy fácil recomendarle a los papás que jueguen con los niños mínimo 1 hora al día. Lo ideal sería que fueran 2 horas, 1 hora tal vez a mediodía y 1 hora tal vez en la tarde, ya que esto va a ayudar a incrementar la actividad física, evitar el riesgo de desarrollar sobrepeso, obesidad y al mismo tiempo, como están en constante movimiento los niños, mejoran su estado de oxigenación y esto conlleva a mejora de todas las rutas metabólicas secundarias a una adecuada oxigenación, producción de ATP y todo el metabolismo energético, proteico, lipídico. Se recomienda que no estén, que se limite el consumo de pantalla a menos de 2 horas por día, ya que llega a ser muy fácil que los niños en el periodo post-trasplante se sienten o estén acostados en su camita viendo la tele la mayoría del día. Entonces, es recomendado limitar el periodo del tiempo pantalla. Para pacientes adolescentes, la actividad física ya debe de ser moderada, ya que su gasto energético es diferente y su metabolismo también. Este debe de ser mínimo de 20 a 30 minutos por día y se debe de realizar de 3 a 4 días a la semana. Este ejercicio mínimo puede ser algún tipo de caminata o trote muy ligero, ejercicio como nadar o realizar en casa ejercicios de resistencia. Es muy recomendado para los pacientes con enfermedad, en el periodo de post-trasplante, que no tengan mucho contacto con el exterior, incluyendo con otras personas. Sin embargo, y esto es debido a que se encuentran inmunosuprimidos y corren riesgo de adquirir algún tipo de infección. Sin embargo, si no pueden realizar algún tipo de actividad física en el exterior en el cual no tengan esta exposición a poder enfermarse o infectarse a algún patógeno, entonces lo recomendado es realizar ejercicio en casa y hacer este ejercicio en familia, promover un poco el ejercicio en familia para que los niños tengan ganas de realizarlo y después ya se convierta en un hábito, porque el ejercicio es algo que se debe de realizar por el resto de la vida, más en pacientes que reciben un trasplante, ya que le va a dar mejor calidad de vida al injerto. Y en relación a las modificaciones dietéticas,
pues con el propósito de disminuir los riesgos para desarrollar problemas de dislipidemia, así como incrementar el riesgo cardiovascular y la falla del injerto, recomendamos limitar la ingesta de grasas saturadas y colesterol. Esto principalmente para controlar los riesgos que puedan llegar a tener a presentar dislipidemias, o si ya previamente el trasplante tenían alguna alteración lipídica y en el trasplante continúan teniéndola, entonces en el momento en el que limitamos la ingesta de grasas saturadas y de colesterol, la ingesta de colesterol debe de ser de 200 miligramos al día y de grasas saturadas debe de ser del menos del 10% del aporte lipídico del día, de las recomendaciones que ya les di previamente, así como limitar el consumo de azúcares simples, ya que estos azúcares simples nos va a provocar intolerancia a la glucosa e hiperlipidemia. En los pacientes que reciben un trasplante renal, eh, la situación quirúrgica, el estrés quirúrgico junto con los corticosteroides y los inhibidores de calcineurina nos van a provocar intolerancia a la glucosa en estos pacientes. Es por lo tanto que el consumo de los hidratos de carbono simples o las azúcares en la etapa aguda de 3 a 6 meses debe de estar completamente limitada y si no se presenta intolerancia a la glucosa, entonces nada más restringir la mayor cantidad de consumo de hidratos de carbonos simples. Hay veces que es un poquito difícil con los pacientes pediátricos cuando son pequeños, ya que los niños aman el azúcar. Sin embargo, ahí interviene muchísimo la educación nutricional por nuestra parte. Y algo que a mí me gusta mucho trabajar, por lo cual me gusta mucho trabajar con los niños, es que cuando les explicas en lenguaje de niños que no pueden consumir cierta cosa por un tiempo y que esa limitación va a ser para que ellos se sientan mejor, para que en este caso el riñoncito nuevo no se dañe y pueda vivir dentro de su cuerpo durante el mayor tiempo posible y él se pueda sentir muy bien y pueda realizar una vida, tener una vida mucho más normal que como la tenía previamente al trasplante. Si tú les explicas detalladamente por qué les estás limitando el consumo de ciertos alimentos, pero en específico los hidratos de carbono simples, ellos van a entender muy bien por qué por este momento no lo pueden consumir y entonces lo integran a su vida, lo razonan muy bien y en un futuro ya no van a querer consumir estos tipos de alimentos, así como las grasas saturadas y el colesterol. Es por eso que la intervención dietética, nutricional, va mucho de la mano de una reeducación de la alimentación de nuestros pequeños. Y de hecho, esta reeducación alimenticia debe de iniciar desde el periodo previo al trasplante, en el cual ya entran en el protocolo de trasplante y debe de ser súper apegada este seguimiento nutricional y esta educación. Y ellos deben de saber que una vez que reciben el trasplante, van a comenzar a tener muchos cambios en sus cuerpos, los cuales se pueden controlar a través de la alimentación y una vez que ya se controlen y se estabilice todo, ellos pueden volver a comer ciertos alimentos en ciertas cantidades y ya no van a entrar en un conflicto de que yo me quiero comer esto y nada más me dicen que no. Hay que explicarles muy bien por qué no es recomendado y nos evitamos de problemas de que a escondidas puedan llegar a consumirlo y no se pueda llegar a controlar los problemas. Y esto también va hacia los papás, definitivamente. La educación es al paciente niño, pero también debe de ir dirigida a los papás, porque para los pacientes pediátricos
los papás son los que facilitan los alimentos, a menos que ya sea un adolescente que llegue a salir de casa o un adulto joven, ¿no? Que antes de los 18, digo, a los 18 un poquito, 19, 20 años, ¿no? Pero entre los 13, 14 años que tienen un poco más de independencia hasta los 18 años, eh, ellos ya son un poquito más independientes. Sin embargo, en los pacientes que son más pequeños, los papás son los que acercan los alimentos a casa. Entonces tenemos que enseñar también y educar también a los papás que debemos de evitar ciertos alimentos durante un periodo, y esto significa que no nada más el niño los debe de evitar, sino que deben de hacerse equipo y la familia también lo debe de evitar para que los niños no caigan en la tentación de querer consumirlo porque ven que sus hermanos o sus papás sí los están consumiendo y ellos no. Y otra recomendación pues es definitivamente promover el consumo de grasas mono y poliinsaturadas, que sabemos que son las grasas que son cardioprotectoras, que son grasas que contienen ácidos grasos omega 3, 6, 9, que van a disminuir las concentraciones de citocinas proinflamatorias y mejorar los metabolismos lipídicos. Estas grasas son todas grasos lípidos que provienen de los vegetales y aquí les pongo esta imagen, como el aceite de olivo, el aguacate, semillas, nueces, cacahuates, almendras, aceitunas, algunos tipos de pescados. Y los hidratos de carbono simples, pues definitivamente son todos aquellos alimentos que contengan azúcares, juguitos, chocolates, caramelos, refrescos, casi prohibido el consumo de refrescos, y alimentos que contienen grasas saturadas y colesterol, como alimentos fritos, industrializados. Y los hidratos de carbono simples pues también son los panes blancos. Y promover el consumo de hidratos de carbono complejos, como son los vegetales, las frutas y los cereales integrales. Después de haberles platicado sobre o sea, que ya les digo que incluyamos los hidratos de carbono complejos que contienen fibra, me voy a hablar sobre la microbiota intestinal. Algo muy importante que se nos llega a pasar muchas veces es pensar en lo más pequeño del cuerpo humano, que son los microorganismos. Y en este caso voy a hablar de la microbiota intestinal porque tiene mucho que ver sobre los desenlaces clínicos de la enfermedad renal y en este caso del trasplante renal. Y nada más nos enfocamos en el sobrepeso, la obesidad, las dislipidemias, las alteraciones de glucosa, si presentan o no crecimiento lineal, y no nos acordamos de la presencia de la microbiota intestinal. ¿Qué es la microbiota intestinal? ¿O qué es lo que habita nuestro tracto gastrointestinal? Existe una gran comunidad de microorganismos, los cuales nos ayudan a tener una relación simbiótica, una estabilización entre lo que ocurre dentro y fuera de nuestro cuerpo. Y en relación al tracto gastrointestinal, esta relación simbiótica es a través de los aportes de alimentos y la funcionalidad del tracto gastrointestinal. En el colon, que es de los lugares del cuerpo humano donde más microorganismos se pueden llegar a encontrar, habita aproximadamente eh, el 65% del peso de la materia fecal. Se podría decir que son bacterias intestinales. Es el lugar en donde más colonización de microorganismos tenemos, y definitivamente es el ambiente en donde tenemos un beneficio a través de los microorganismos.
Las acciones de la microbiota intestinal van desde la protección contra la colonización de los agentes patógenos entéricos, favorecen la madurez del sistema inmunológico, ayudan a la homeostasis, a la digestión de los alimentos, síntesis de vitaminas, síntesis de aminoácidos, así como la biotransformación de ácidos biliares y el metabolismo de los medicamentos. Y los microorganismos a través de la metabolización, digestión y producción de ácidos grasos de cadena corta, nos ayudan a mantener la mucosa de la barrera intestinal en un estado saludable. El estado de el estado en el que debe de estar nuestra microbiota intestinal es el estado de eubiosis. Este es en el estado en el que las cantidades y las calidades de microorganismos que hay en nuestro tracto gastrointestinal están balanceadas. No hay una adecuada cantidad de microorganismos benéficos y la cantidad de microorganismos patógenos es menor. Y entonces aquí se convierte en un ecosistema mutualista en el cual hay diversidad y una especiación microbiana adecuada y todas estas acciones metabólicas se ven presentes. Sin embargo, en los pacientes con enfermedad renal, esto se ve alterado. Uno de los factores por los cuales se ve alterado es en el estado proinflamatorio. La inflamación sistémica se llega a correlacionar directamente con un estado de endotoxemia en ausencia de una infección que se pueda detectar clínicamente y, o que pueda ser atribuida a contaminación por diálisis. Entonces, en diferentes estudios en pacientes con enfermedad renal crónica, se apoya a que este estado de endotoxemia presenta un origen endógeno. Este origen endógeno puede ir de la mano de la microbiota intestinal. Va relacionado este estado de endotoxemia con las concentraciones de urea. Cuando hay previamente al trasplante, esto que les voy a mencionar es en lo que sucede en los pacientes previo al trasplante, para que hagamos un poquito de recapacitación de lo que puede llegar a suceder en el periodo post-trasplante en relación a la microbiota intestinal y que esto pueda llegar a afectar el estado nutricional y pueda llegar también a afectar o promover el desarrollo de sobrepeso, obesidad en nuestros pacientes en el periodo post-trasplante. Entonces, previamente, pues los pacientes llegan a tener elevación de las concentraciones de urea, las cuales se presenta un switch metabólico de la eliminación, lo cual permite que haya una entrada de urea al tracto gastrointestinal. Esta urea es hidrolizada por ureasas microbianas, provocando la formación de amoníaco, el cual después se convierte en hidróxido de amonio. Definitivamente, el hidróxido de amonio provoca una acidificación en el pH luminal de los fluidos intestinales y enterocolitis. Y esto provoca también la metabolización de las toxinas urémicas, sulfato de indoxilo y sulfato de pecresol. Estas toxinas urémicas, junto con la acidificación, el cambio del pH del ambiente intestinal, va a promover la alteración del ambiente intestinal, el cual va a provocar que se altere la microbiota intestinal, así como ruptura de la barrera celular intestinal. Otros factores tóxicos que tenemos son el ácido úrico y el oxalato, los cuales habitualmente se eliminan vía renal. Sin embargo, cuando la función renal no está adecuada, se eliminan vía colónica. Y esto va a provocar que haya a nivel de colon cantidades significativas de ácido úrico y oxalato y son secretadas hacia el lumen intestinal por las células epiteliales colónicas.
Y esto, una vez más, modifica el ambiente intestinal, provocando alteración de la microbiota intestinal e inflamación y ruptura de la barrera intestinal. Las alteraciones de la microbiota intestinal no nada más se presentan por los factores que ya les mencioné que provocan una alteración del ambiente del intestino. También se ven afectadas por todas las restricciones dietéticas que se indican previas al trasplante. Esto que es, se saben que para poder controlar tanto fósforo como potasio, se limita el consumo de vegetales. Al momento de consumir, limitar el consumo de vegetales, pues entonces estamos limitando el consumo de fibra dietética, ya que pues los vegetales son los alimentos de origen vegetal, son la principal fuente de esta fibra dietética y se sabe que la fibra dietética es el prebiótico que es el alimento de los microorganismos. Esta restricción dietética, restricción de fibra, pues nos va a llevar a que haya un déficit en la producción de ácidos grasos de cadena corta, ya que los microorganismos al momento de ver fibra dietética en el ambiente se encargan de metabolizarla y en su metabolización producen ácidos grasos de cadena corta, los cuales se sabe que son el alimento principal de las células epiteliales intestinales. Y también en el momento en el que comienza a haber una restricción de alimentos vegetales, pues la composición, la función y el metabolismo de la microbiota intestinal comienzan a verse más alterados. Y ahorita les voy a decir porque previamente ya habían estado, bueno, previamente ya les dije que han estado alterados por el estado de uremia. Y luego las restricciones dietéticas, la cual va a alterar el metabolismo de la microbiota y como consecuencia va a haber una disminución en la diversidad y en la abundancia de bacteriana, la cual se le llama disbiosis. Otro de los factores que en este transcurso de tratamiento previo al trasplante llegan a afectar la microbiota intestinal, pues son todos los medicamentos que llegan a consumir nuestros pacientes, incluyendo quelantes de fósforo, inhibidores de la bomba de protones, antiácidos, antibióticos, inmunosupresores, diuréticos y si todavía nuestros pacientes llegan a presentar, a necesitar hospitalizaciones, pues se le agregan los medicamentos durante la estancia hospitalaria, el estrés de la estancia hospitalaria y la alimentación de la estancia hospitalaria, que la mayoría de las veces llega a ser negada por los pacientes, ya que no se sienten bien, no quieren comer adecuadamente y la verdad es que los alimentos de los hospitales, hablo de hospitales del sector salud, quien trabaje en sector salud no me va a dejar mentir, la verdad es que la mayoría de los alimentos no tienen la mejor cara para la presentación de nuestros pacientes. Y si tenemos niños enfermos que están solos, que se sienten tristes, pues definitivamente no van a querer alimentarse adecuadamente y esto termina repercutiendo sobre el estado de la microbiota intestinal. Bueno, aquí le puse lo de las hospitalizaciones. Otra cosa que también llega a alterar, aunque no a veces no lo pensamos, es la presencia de edema. Si vemos que nuestros pacientes por fuera, en el exterior, están representando un grado de edema severo, tenemos que pensar también en el intestino. Si vemos edema en extremidades, en ojos, ¿cómo está el intestino? Pues edematizado también. Y aquí les pongo esta imagen porque quien haya visto el estado de salud de las vellosidades intestinales va a poder diferenciar muy bien aquí en esta imagen las vellosidades intestinales que presentan edema. Si tenemos vellosidades
intestinales edematizadas, las cuales también sus microvellosidades están edematizadas, pues no me dejarán mentir que la lógica dice que si está edematizado y está inflamado, no va a absorber nutrientes. Y si no absorbe nutrientes, el estado nutricional de mi paciente se va a ver alterado. Si están inflamadas las vellosidades intestinales, entonces, ¿cómo estará el estado de la microbiota intestinal? No hay un estado de eubiosis y entonces la funcionalidad de la microbiota intestinal no va a ser la más adecuada y esto me va a desencadenar todavía más un estado de disbiosis. Cuando tenemos pacientes que previo al trasplante han presentado tanto restricciones dietéticas, indicación de medicamentosa que nos conllevan a una polifarmacia, presencia de edema, estados de elevación de toxinas urémicas, entonces debemos de pensar que la microbiota intestinal también está alterada y que previamente al trasplante tenemos que hacer una intervención en relación a esto, ya que una vez que recibe el trasplante, hasta la fecha no hay evidencia que nos pueda decir de algún tratamiento para la microbiota intestinal una vez que el paciente recibe el trasplante. No hay investigación que nos diga que tratamiento con probióticos en el post-trasplante puede ser funcional, ya que como tenemos pacientes con inmunosupresión, es riesgoso dar un tratamiento con probióticos porque al final son microorganismos que no sabemos cómo puedan llegar a interactuar sobre el tracto gastrointestinal y sobre el sistema de nuestro paciente. Entonces, previamente al trasplante tenemos que hacer también esta intervención nutricional para estabilizar lo mejor que se pueda mi ambiente intestinal, mi microbiota intestinal, para evitar también la presencia de complicaciones en el periodo post-trasplante. Aquí ya les explico un poquito más a fondo lo que pues produce el edema, peristalsis anormal, prolongación del tránsito colónico, lo cual propicia la expansión de bacterias proteolíticas, las cuales producen toxinas urémicas, se presentan cambios patológicos de la mucosa colónica y por lo consiguiente translocación bacteriana y presencia de toxinas urémicas que pueden llegar a moverse a la circulación sistémica. Entonces, es evidente que los pacientes previamente al trasplante puedan llegar a presentar un claro deterioro de la funcionalidad de la barrera intestinal, lo cual va a provocar un estado de inflamación, estrés oxidativo y toxicidad urémica. Voy rápido a meterme a lo que es la disbiosis. Aquí es muy fácil poder darse cuenta con esta imagen qué es la disbiosis. La homeostasis, que es el balance entre la relación de la diversidad y la especiación bacteriana del tracto gastrointestinal, la podemos ver aquí representada con la variabilidad del color de los microorganismos y que todos tienen casi la misma cantidad. El estado de disbiosis, pues es el estado de desbalance de esta relación. Y hay cuatro tipos de disbiosis. La disbiosis que se presenta por la pérdida de la taxonomía, pérdida de la diversidad, cambios de la capacidad metabólica de los microorganismos y el crecimiento de las bacterias patógenas. Y en la parte de abajo del dibujo lo podemos ver cuando hay una expansión de los microorganismos patógenos, vemos una mayor cantidad de bichitos rojos aquí que de los demás colores. Cuando hay disminución de la diversidad, únicamente vemos aquí dos familias, podríamos decir, de microorganismos, de las 5 o 6 que debería de haber, y también pérdida de microorganismos benéficos. Los pacientes con enfermedad renal pre y post trasplante tienen una variabilidad en la abundancia de los microorganismos.
Y si se dan cuenta, es un poquito diferente en el periodo pretrasplante, en el cual están en un tratamiento sustitutivo, al periodo post-trasplante. Y se podría decir que tienen la misma taxonomía, composición taxonómica. Sin embargo, aquí podemos ver que hay un poquito de variabilidad en el periodo post-trasplante. En relación a estas familias, podemos ver muy fácil con esta distribución de cajas que como los pacientes, por ejemplo, en el periodo post-trasplante, tienen una menor cantidad de actinobacterias y proteobacterias en relación a los otros pacientes, y esto nos lleva a pensar que aunque ya recibieron el injerto y que la funcionalidad renal puede estar estable, la microbiota intestinal no se llega a estabilizar solita una vez que se recibe el injerto. Aquí podemos ver también, ¿no? Aquí es como la variabilidad de toda la cantidad de microorganismos que se presentan, y las cajitas más chiquitas son justamente los de los pacientes con trasplante renal. Esto significa que todo el periodo de intervención, desde el prequirúrgico, el quirúrgico y el postquirúrgico, junto con todos los medicamentos de los pacientes, una vez que ya reciben el trasplante, no son benéficos para tener un adecuado balance de la microbiota intestinal y, por lo consiguiente, tener los beneficios de la funcionalidad de los microorganismos. ¿Qué es lo que sucede con el crecimiento de las bacterias patógenas? Pues tenemos la producción de las toxinas urémicas, sulfato indoxilo, pecresol y ácido 3-indol acético, los cuales incrementan el estado de toxicidad y mantienen en un estado proinflamatorio a nuestros pacientes, lo cual va a incrementar el riesgo cardiovascular, y en el estado de los pacientes post-transplantados pueden llegar a tener una repercusión sobre la evolución del injerto. Aquí les pongo una imagen en la cual se puede ver también cómo hay alteración de los microorganismos, de la microbiota intestinal en los pacientes que reciben un trasplante y que tienen presencia de complicaciones como cuadros agudos de diarrea y rechazo agudo del injerto. Por ejemplo, aquí podemos ver muy fácil que únicamente hay 3 familias detectadas en los pacientes que tuvieron un rechazo agudo del injerto. Y esto los hace pensar, como ya les expliqué previamente, que hay un estado de disbiosis, porque no hay una variabilidad como lo podemos ver aquí en los pacientes que no tuvieron rechazo del injerto, en el cual se ven 4 o 5 colores que representan a las 5 familias de microorganismos que deben de estar presentes en los pacientes en un estado de salud intestinal, y lo voy a poner entre comillas, porque no han tenido aquí, en este estudio, no tuvieron una intervención previa al trasplante enfocada en la microbiota intestinal. Y es muy fácil, nada más viendo a través de los colores, podemos ver que realmente no hay variabilidad o hay muy poca variabilidad en la cantidad de microbiota intestinal, y esto lo podemos considerar como un grado de disbiosis, como les mencioné previamente. Entonces, como tal, el proceso de los microorganismos sobre la función renal, pues es un complejo multifactorial. En el momento en el que se presenta falla de la funcionalidad renal,
se comienzan a presentar acumulación de nitrógeno y otros productos de desecho en los fluidos intra y extracelulares, lo cual lleva a la difusión de secreción de urea, ácido úrico y otros productos hacia el lumen intestinal, ya que no se pueden eliminar vía renal, y esto nos va a provocar una alteración del medio ambiente intestinal. Esta alteración nos va a molestar la estructura de la barrera intestinal, así como va a modificar cambios, va a provocar cambios en la composición de los microorganismos, los cuales nos va a llevar a un estado de disbiosis, lo cual va a provocar formación de endotoxinas y toxinas urémicas, porque como hay sustratos diferentes que metabolizar, los microorganismos se adaptan e incrementan la cantidad de microorganismos patógenos que llegan a metabolizar estos sustratos, y entonces provocan mayor cantidad de toxinas, y esto nos lleva a un estado de inflamación y toxicidad urémica. Esto de la microbiota intestinal lo saqué a colación, ya me pasé de tiempo, pero lo saqué a colación ya que en ninguna guía de práctica clínica nos hablan sobre la microbiota intestinal de los pacientes que ya reciben un trasplante renal. Y es un tema que se tiene que integrar en el tratamiento nutricional desde el pretransplante, para evitar que lleguen al momento del trasplante con un estado de disbiosis tan grave que pueda llegar a repercutir sobre la evolución del injerto y la sobrevida del mismo en un periodo corto a largo plazo. Hay teorías también en las cuales se considera que estas alteraciones de la microbiota intestinal pueden llegar a incrementar el riesgo o ser un factor más para desarrollar sobrepeso, obesidad, así como alteraciones del metabolismo de la glucosa y un déficit en el estado nutricional. Ahora, una última estrategia nutricional que se podría llegar a realizar es el de las dietas basadas en plantas. No hay evidencia hasta el momento en pacientes con trasplante renal. Sin embargo, ya hay evidencia en pacientes con enfermedad renal crónica que las dietas basadas en plantas mejoran la calidad de la vida de los pacientes, ya que disminuyen la presencia de toxinas urémicas, así como la acidosis metabólica, disminuyen el riesgo cardiovascular, ya que el consumo adecuado de fibra y de grasas poli y monoinsaturadas disminuyen el riesgo cardiovascular. Tienen mayor variabilidad de los nutrientes de la dieta, mayor variabilidad de alimentos, y nos ayudan a tener un mejor control del peso. También nos ayudan a controlar la hipertensión, y definitivamente, como vamos a dar un aporte adecuado de fibra, el estado de la microbiota intestinal va a estar mucho mejor, va a ser mucho más funcional, y no vamos a llegar a tener un estado de disbiosis tan grave. Ahora, esta recomendación de dietas basadas en plantas es más aplicable en los periodos pretransplante, para que lleguen en un mejor estado nutricional al trasplante, y una vez que reciban ya el injerto, todas las complicaciones que se puedan llegar a presentar sean menores. La microbiota intestinal también se puede estabilizar muy bien desde el periodo pretransplante, y al mismo tiempo que estabilizamos alimentación y microbiota, vamos a estabilizar funcionalidad metabólica, vamos a disminuir los riesgos en los cuales puedan llegar a afectar o propiciar el desarrollo de complicaciones post-trasplante, y nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida. Hay todavía
miedo en los aportes de fósforo y de potasio de los alimentos vegetales. Sin embargo, no me voy a meter mucho en el tema porque ya se han dado previamente aquí en Desacav charlas sobre el fósforo, el potasio y las dietas basadas en vegetales, los cuales hay diferentes intervenciones nutricionales, las cuales nos pueden ayudar a tener un control de estos elementos y un adecuado estado nutricional a base de dietas. No forzosamente tiene que ser vegetariana, puede ser una dieta semi-vegetariana, el cual sí se incluyan alimentos de origen animal, sin embargo, la mayor cantidad de alimentos provengan del origen vegetal y el aporte proteico pueda llegar a ser dividido 50-50, por ejemplo, para algunos pacientes. Para los pacientes pediátricos no hay tanta investigación que nos pueda dar referencias de cómo llevar una dieta basada en plantas. Sin embargo, pues son líneas de investigación que están abiertas que podríamos comenzar a trabajar y nos podemos guiar un poquito de lo que se está llevando ya con los adultos y de los resultados que hay con los adultos. Al final el metabolismo es similar, las adaptaciones intestinales son similares, entonces pueden llegar a ser también funcionales para los pacientes pediátricos. Yo la he aplicado para alguno de mis pacientes pediátricos y ayuda muchísimo a controlar todos los parámetros, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y también síntomas gastrointestinales. Y con esto termino la presentación del día de hoy. Espero que haya sido funcional. Si se dieron cuenta, la información relacionada a la nutrición en el trasplante renal es relativamente pobre, ya que todavía hay poca información en relación a cómo alimentar a nuestros pacientes. Sin embargo, tenemos que estar muy apegados a cómo va la funcionalidad de los riñones, del injerto, y una vez que reciben el trasplante, enfocarnos en dar una dieta balanceada con las cantidades adecuadas de los macronutrientes, balanceada con los aportes de lípidos, balanceada con los aportes de fibra y controlar demasiado las ingestas de alimentos industrializados y enseñar a nuestros pacientes que no es que yo esté en contra de los alimentos industrializados, pero sabemos que no hay muchos alimentos industrializados que realmente no aportan nutrientes a nuestros pacientes y que nada más son los podríamos considerar como un gustito. Entonces, esos gustos se los pueden dar, sí, de vez en cuando, pero no como un hábito de alimentación.